Buenas noches, aquí estamos de nuevo con nuestra lectura comentada del libro El Hogar Cristiano. Estamos leyendo la primera sección que lleva por título El Bello Hogar. Leímos el capítulo 1 que se llama Ambiente del Hogar y el capítulo 2 que lleva por título Los Fundamentos del Hogar. Hoy vamos a leer el capítulo 3 que es el modelo edénico. Vamos a continuar entonces. Y comienzo con el primer subtítulo. Dice, Dios preparó el primer hogar. Dios lo preparó. El hogar edénico de nuestros primeros padres le fue preparado por Dios mismo. Cuando lo hubo provisto de lo que ellos pudieran desear, de todo lo que ellos pudieran desear, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En este hogar que Dios diseñó no faltaba nada. Dice aquí con estas palabras textuales, cuando lo hubo provisto de todo lo que ellos pudieran desear, dijo, hagamos al hombre. Solo entonces fue cuando se creó el hombre, cuando todo estuvo listo, cuando no había nada que a Adán y a Eva se les pudiera ocurrir que pudieran desear. El Señor estaba complacido con este ser, el último y el más noble de cuantos había creado, y se propuso que fuese el habitante perfecto en un mundo perfecto. No quería, sin embargo, que el hombre viviera en soledad. Dijo entonces, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significará ayuda idónea? ¿Qué implicaba para Dios? ¿Qué había en la mente de Dios cuando pensó hacerle una ayuda idónea a Adán? Aquí lo dice a continuación. Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea para él. ¿Qué significa esto? Alguien que realmente le correspondía. Una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él, en amor y en bondad. Alguien que le correspondía. ¿Qué significa esto de que correspondía? Yo aquí tengo una extensión. Este cable tiene estas terminaciones y aquí tengo el cargador de mi teléfono. Estas dos piezas le corresponden perfectamente a estas, se pueden ensamblar con precisión. Y si este cable a su vez está conectado a la fuente de electricidad, entonces mi teléfono va a poder obtener batería. ¿Qué sucede si yo quiero conectar esta pieza con esta pieza? No hay conexión, no corresponde. Sin embargo, si yo conecto esta pieza con esta pieza, corresponde. Eso es lo que hizo Dios, alguien que correspondía. Y dice allí, ella podría hacer una sola cosa con él. Así como cuando nosotros conectamos esto, aquí ya esto se conecta a la electricidad, pero ya este cable con este forman una misma cosa. Así dice que Dios quería que la compañera de Adán fuera como una misma cosa, como alguien que le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y en bondad. Muy bien. Continúo leyendo. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada bajo sus plantas como un ser inferior. Si Dios hubiese tomado un hueso de la cabeza, Eva podría tener la idea errónea de que podía ser superior a Adán y que lo podía controlar o dominar. Y si Eva era tomada de un hueso de sus pies,
podría sentir que era menos y que podía ser hollada y pisoteada bajo sus plantas y ser un ser inferior. Pero no, dice aquí, Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Yo me quiero imaginar que fue del lado del corazón. Y continúa diciendo, ella debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Nuestras costillas protegen nuestro corazón y nuestros brazos protegen nuestra costilla. Dios quería que la mujer fuera protegida por el esposo, por Adán, en este caso por Adán. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaban en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Quedaban en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. La relación de pareja siempre debe de estar precedida por el amor, debe de haber intimidad y afecto. Los cónyuges deben de considerar esto con seriedad, que son una sola cosa. La esposa debe ser el segundo yo del esposo. Y Pablo lo especifica de esta manera, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Cómo yo le puedo hacer daño a mi propio cuerpo? Cuando yo entiendo que soy parte de mi esposo y mi esposo es parte de mí. Entonces ambos somos la misma cosa y yo no tengo por qué hacerle daño a mi cónyuge. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Efesios 5, 29 y Génesis 2, 24. Dios ofició el primer matrimonio. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. Honroso sea en todos el matrimonio. Hebreos 13, 4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición. Salvaguarda el gozo y la pureza de la raza. Satisface las necesidades sociales del ser humano y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. 3 aspectos que se cumplen cuando el matrimonio está formado de acuerdo al diseño establecido por Dios. ¿Cuáles son estas 3 situaciones, estas 3 condiciones que se dan? El matrimonio permite que se salvaguarde el gozo y la pureza de la raza humana. Qué interesante que Dios relaciona la pureza de la raza humana con el matrimonio. Luego dice que satisface las necesidades sociales del ser humano. El ser humano por naturaleza necesita y desea convivir con otros seres humanos. A través del matrimonio se satisface esta necesidad y por tercer aspecto eleva la naturaleza física, intelectual y moral de los contrayentes. Eleva la naturaleza física. Qué interesante. Eleva la naturaleza intelectual. Los desafíos propios de la vida matrimonial te hacen pensar, analizar, convertirte en una mejor persona y también te estimulan a mantenerte bajo los principios morales establecidos por Dios a fin de que tu hogar funcione. El que creó a Eva para que fuera compañera de Adán realizó su primer milagro en una boda. En la sala donde los amigos y parientes se regocijaban, Cristo principió su ministerio público. Con su presencia sancionó el matrimonio, reconociéndolo como institución que él mismo había establecido. Cristo honró también las relaciones matrimoniales al hacerlas símbolo de su unión con los redimidos. El matrimonio representa la relación entre Dios y los redimidos. Él es el esposo y la esposa es la iglesia, de la cual como escogida por él dice:
Qué hermosa eres, amada mía, no hay defecto en ti. Cantares 4:7. Qué especial comparación. Imagínense ustedes la relación entre Dios y la iglesia. ¿Cuánto ha hecho Dios por su iglesia? ¿Cuánto ha trabajado en favor de la obra de sus manos? Y eso es lo que el Señor espera que suceda dentro de la relación del matrimonio. Continuó con el otro subtítulo, toda necesidad fue satisfecha. Adán fue rodeado de todo lo que su corazón pudiera desear. Toda necesidad fue satisfecha. No había pecado ni indicios de decadencia en el glorioso Edén. Los ángeles de Dios conversaban libre y amablemente con la santa pareja. Los felices cantores emitían sus gozosos trinos de alabanza a su Creador. Los animales apacibles en su feliz inocencia jugaban en derredor de Adán y Eva, obedientes a su palabra. En la perfección de su virilidad, Adán era la obra más noble del Creador. Ni una sombra intervenía entre ellos y su Creador. Conocían a Dios como su Padre bondadoso y en todo se conformaba su voluntad con la de Dios. El carácter de Dios se reflejaba en el de Adán. Su gloria se revelaba en todo objeto de la naturaleza. Qué impactante cuadro. ¿Se imaginan ustedes, mis queridos amigos, que Adán y Eva estaban rodeados de toda clase de animalitos y esos animalitos jugaban en libertad y en inocencia, dice la palabra de la señora Elena de White, sin tener miedo, no le tenían miedo a Adán y Eva. Y ellos podían gozar de estas imágenes tan hermosas, podían acariciarlos. Continúo leyendo. El trabajo asignado para dicha del hombre. Dios amaba lo hermoso. Nos ha dado inequívoca evidencia de ello en la obra de sus manos. Plantó un bello huerto para nuestros primeros padres en Edén. Hizo crecer de la tierra frondosos árboles de toda descripción para que fueran útiles y ornamentales. Formó las hermosas flores de rara delicadeza, de todo matiz y color que esparcían perfume por el aire. Dios quería que el hombre hallara gozo en su ocupación, el cuidado de las cosas que había creado y que sus necesidades fueran suplidas por los frutos de los árboles que había en el huerto. ¿Se imaginan ustedes este hermosísimo jardín que Dios mismo había plantado? Por eso nosotros hoy nos seguimos deleitando con los jardines, con las plantas, con las flores. Y es bueno tener flores y plantas que hagan más bella nuestra estancia en el hogar. A Adán se le asignó la responsabilidad de cuidar el jardín. El Creador sabía que Adán no podía ser feliz sin ocupación. La belleza del huerto lo deleitaba, pero esto no bastaba. Debía tener trabajo que ejercitara los admirables órganos de su cuerpo. Si la felicidad hubiera consistido en estar ocioso, el hombre, en su estado de inocencia, habría sido dejado sin ocupación. Pero el que creó al hombre sabía que le convenía para ser feliz. Y tan pronto como lo creó, le asignó su trabajo, la promesa de la gloria futura y la orden de que el hombre tiene que trabajar para obtener su pan cotidiano provinieron del mismo trono. Esa idea que hoy nos quieren vender de que la vida de ociosidad es más placentera es un engaño del diablo. En este párrafo hemos leído que el cuerpo, los órganos de su admirable cuerpo necesitaban ser ejercitados. Y hoy seguimos teniendo la misma necesidad. Necesitamos movernos, necesitamos ejercitarnos y el trabajo nos impulsa a hacerlo.
El hogar cristiano honra a Dios. Es el siguiente subtítulo. Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, que enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los hombres, presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama y obedece a Dios, en lugar de rebelarse contra Él. Cristo no es un extraño en sus hogares. Su nombre es familiar, venerado y glorificado. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios es el gobernante supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Si nosotros queremos que nuestros niños estén tranquilos en la iglesia, tenemos que enseñarles a estar tranquilos en casa mientras adoramos al Señor. Continúo leyendo. Estas familias pueden aferrarse a la promesa: yo honro a los que me honran, 1 Samuel 2:30. Y cuando de un hogar así sale el padre a cumplir sus deberes diarios, lo hace con un espíritu enternecido y subyugado por la conversación de Dios. Solamente la presencia de Cristo puede hacer felices a los hombres y a las mujeres. Cristo puede transformar todas las aguas comunes de la vida en vino celestial. El hogar viene a ser entonces un Edén de bienaventuranza. La familia, un hermoso símbolo de la familia celestial. ¿Cuántos deseamos tener un hogar de esta naturaleza? Ojalá que todos. Voy a volver a leer esta parte. Solamente la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres. Hoy día se nos ha vendido la idea de que entre más cosas tengamos, más vamos a poder ser felices. Y entonces nos pasamos todo el día corriendo tras el viento, como dice el Salomón. Nos pasamos trabajando de sol a sol para tener cosas y queremos tener una mejor pantalla y queremos tener muchas cosas. Pero esto no tiene la felicidad en sí misma. Aquí vuelvo a leerlo, por tercera vez lo leo. Solamente la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres. Entonces, mi querida hermana, mi querido hermano, mis queridos amigos, mis queridos jóvenes, luchen porque en su hogar la presencia de Dios se sienta y permanezca. Solamente cuando la presencia de Dios esté en su hogar, usted va a poder disfrutar de la verdadera felicidad. El Señor te bendiga. Me despido de ti y espero verte próximamente con el capítulo número 4, que es la segunda sección de este libro, Una luz en la comunidad. Bendiciones.